de las más recientes ministras en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Le preceden más de 20 años como juzgadora. Ponderada, perspicaz, con agudeza en la mirada y veredictos. ¿Ante usted tenemos que ser solemnes? No es necesario. ¿Libre? Sí, totalmente. ¿Con decisiones propias? Siempre desde que soy juzgadora. ¿Y suele decir la verdad y nada más que la verdad? La debo decir. ¿Cuál es su sentido de justicia, ministra? Darle a cada quien lo que le corresponde, analizar cada uno de los casos puntualmente y a fondo. ¿Valiente? Muy. ¿Agradecida con la vida? Muchísimo. ¿Agradecida con Dios? También. ¿Agradecida con AMLO? Bueno, le agradezco que me haya propuesto, al igual que los anteriores mandatarios que me han propuesto también. ¿Agradecida con los privilegios que tiene y disfruta? Bueno, privilegios por tener vida, todos. ¿No es un privilegio estar con López Obrador? No trabajo para López Obrador. ¿Todo lo obtenido es bien ganado? Absolutamente. ¿Todo lo que trabaja es bien retribuido? Es retribuido. ¿Siempre interpreta con fundamentos? Totalmente. Siempre con fundamentos y motivación cada uno de los asuntos. ¿Ningún sesgo? Ningún sesgo. ¿Ni al amanecer? No, tampoco. ¿Suele mantener siempre el control? El control de mis emociones siempre. El control de los demás nunca. ¿Ahora mismo se controla? Sí. ¿Temor? Ninguno. ¿La libertad se ejerce o se adquiere? La libertad se ejerce con responsabilidad. ¿Diría que sus persuasiones jurídicas son sólidas? Sí, muy sólidas, muy analizadas. ¿No cae en falacias? No. ¿Usted dónde conoció a AMLO? Hace ya algunos años, cuando él era aspirante a la presidencia. ¿Su juicio ahora como presidente? Es un presidente con una visión social, comprometido con el bienestar de la gente. ¿Le debe algún favor? No. ¿Qué acordaron? El presidente solamente hizo la propuesta, el Senado hizo el nombramiento. Ministra, ¿qué castigo se merece quien desobedezca al presidente? Bueno, depende. ¿Qué condena ha de recibir quien osa en criticarlo? Quien lo critique está en su derecho, en su libertad de expresión. Sigamos serios. ¿Cómo es su comunicación con el presidente? No he tenido comunicación con el presidente. ¿Sabe leer lo que dice entre líneas? Escucho y sé lo que dice. ¿El presidente no miente? No lo sé. ¿No manipula? No me toca a mí decirlo. ¿No tergiversa? No me corresponde a mí. ¿Ni en las mañaneras? Es un tema que la sociedad debe analizar. ¿Usted qué entiende por autonomía? Autonomía significa que cada juzgador pueda hacer lo que le corresponde de acuerdo a lo que le toca. ¿Es la misma autonomía que ha tenido el presidente con la Suprema Corte? Absolutamente. Nosotros actuamos de manera independiente todos los asuntos. ¿Sí? Absolutamente. ¿La Suprema Corte ha claudicado ante el Ejecutivo Federal? De ninguna manera. ¿El Poder Judicial frena o solapa al Ejecutivo? El Poder Judicial mantiene el equilibrio de poderes. ¿Usted también piensa que es trascendental la reforma? Absolutamente. ¿Qué tiene de bueno esa reforma? Muchas cosas. Una de ellas es la Defensoría Jurídica Gratuita, que va a llegar a más personas para que accedan a la justicia. Y otra de ellas es fortalecer la escuela judicial, que nos parece fundamental profesionalizar a jueces y magistrados. ¿Libertad o más sujeción al Consejo de la Judicatura? Absoluta libertad. No hay sujeción al Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura actúa de manera independiente. ¿El nepotismo es un principio jurídico en la Suprema Corte? No hay nepotismo. ¿No lo hay? No hay nepotismo porque se ha estado liberando a través de acuerdos y manuales que ha emitido el Consejo para evitarlo. ¿Y corrupción? Definitivamente aquellos casos que han sido excepcionales se han sancionado duramente. La corrupción es imposible aceptarla y mucho menos en el Poder Judicial que le toca juzgar. ¿A la corrupción la juzga y la castiga? La corrupción se debe denunciar. ¿La inacción es corrupción? Claro, por supuesto. Hay corrupción por acción y por omisión. ¿El servilismo es corrupción? Por supuesto que puede llegar a ser corrupción. ¿Solapar, adular es una forma de corrupción? No necesariamente. Puede ser también cortesía. ¿La justicia es simulación? La justicia no es simulación. La justicia es aplicar la ley. ¿La justicia es ocurrencia? Nunca. ¿Ni en este país? En este país no debe haber ocurrencias. Y la justicia no es una ocurrencia. ¿Usted también piensa que la justicia es cuestión de consultas y sondeos?
Bueno, la justicia, propiamente aplicada desde el Poder Judicial, es de resolver estrictamente con apego a la ley. A propósito, ¿los votos tienen el poder o la razón? Los votos tienen la razón y los órganos colegiados deben resolverse por mayoría. ¿Y las encuestas? Las encuestas son encuestas y lo resolverán los ciudadanos. ¿A consulta popular la aplicación del derecho? No se puede consultar la aplicación del derecho. Diría que este gobierno respeta las leyes Sí, por supuesto. y a las instituciones. De eso se trata. ¿Qué entiende este gobierno del Estado de Derecho? Este gobierno entiende el Estado de Derecho con estricto apego a la Constitución y si hubiera alguien que se siente agraviado, puede acudir a tribunales. ¿Este gobierno promueve el Estado de Derecho? Este gobierno está haciendo lo que le toca. ¿El Ejecutivo no los ha intimidado, ministra? Nunca. ¿No? No, ¿A usted ya le revisó Santiago Nieto? no lo sé. Por cierto, ¿a quién le conviene quebrar el pacto federal? A nadie. Es una decisión de los ciudadanos. ¿En verdad piensa que AMLO acabará con la impunidad? Está trabajando en ello. ¿Con los jueces que tenemos? Los jueces estamos muy comprometidos y cada día capacitándonos más para puntualmente resolver y terminar con esa impunidad. Pero no es proporcional la impunidad que hay con la ineficacia de los jueces. No, de ninguna manera. Los jueces son eficaces. ¿Coludidos en la Suprema Corte con el crimen? De ninguna manera. ¿Intimidados por el crimen? Tampoco. ¿Cuándo o cuánto se ha dejado de hacer justicia por intervención directa del crimen organizado? Creo yo que en ningún momento. No puede un juzgador sentir presiones. ¿En verdad usted está viendo útil la militarización de la Guardia Nacional? No me puedo adelantar en ese criterio que vamos a ver próximamente. ¿Simpatía por el autoritarismo? No, de ninguna manera. ¿Por los autócratas? Tampoco. ¿Demócrata, ministra? Sí, claro. ¿Como el presidente? El presidente tiene su visión y al pueblo le toca decidir. Falta que nos diga que es de izquierda. Soy una mujer de centro. Vuelvo. ¿Por qué negar a los estados recursos adicionales para contrarrestar la pandemia? Es una determinación de la Cámara de Diputados. Es su facultad. Ellos ya resolvieron. ¿Tiene usted algo contra los gobiernos panistas? De ninguna manera. Le debo decir que en el año 2009 un gobierno de Acción Nacional me propuso al Senado para ser magistrada, cosa que agradezco también. ¿Y contra los gobiernos priistas? De ninguna manera. ¿Sigue libre? Absolutamente. ¿Usted cree que al pueblo se le manipula? No, no se le debe manipular. ¿Eso lo sabrá el empresario José María Riobó? Es un gran ingeniero, hijo de refugiados españoles, un excelente padre y buen marido. Por cierto, ¿cómo van sus negocios? No lo sé. ¿Sin privilegios? No hablo de eso con él. ¿El gobierno de Sheinbaum ya acordó contratos con él para puentes vehiculares? No lo sé. Desconozco esos datos porque no son propios. ¿Ya vio que ha aumentado el mayor número de contrataciones directas? Ese no es un dato que yo tenga conocimiento de ello. En todo caso, ¿eso combatiría la corrupción? Definitivamente debe combatirse la corrupción. La ley de adquisiciones se debe respetar. Eso es una realidad. ¿Sí a los medios de comunicación para las iglesias? No, ¿Sí a la doctrina religiosa en las aulas públicas? no. No. El 130 se debe respetar. ¿No es esa la instrucción? No es esa la indicación. ¿Sí al Estado laico? Vamos con el Estado laico, vamos con la Constitución. ¿Usted lo garantiza? Cuando esté en mis manos, 100%. ¿Sí al aborto? Ese es un tema que no puedo pronunciarme. Enfrenta a la sociedad y próximamente también lo vamos a tener. Vuelvo, el presidente se está quedando solo. No, ¿Usted lo acompaña? lo acompaña todo su equipo. Por cierto, ¿usted qué tiene de Morena? Pues no sé, eso le toca a usted contestármelo. ¿Militaría en Morena? Nunca lo he pensado. ¿Su escenario para el 2021? Un país en plena recuperación, quizá con una elección política la más importante que ha habido en la historia, un país que vaya saliendo de la pandemia. ¿Estallido social? No, ¿Saqueos, linchamientos? no. ¿La ira qué tiene de justa? Puede haber inconformidad social en la medida en que no hay beneficios para la comunidad, pero eso no representa una ira. Por cierto, ¿sabe usted lo que están haciendo los delegados del Ejecutivo en los estados? No, no lo sé, no me toca. ¿Los ministros saben que cooptar votos a través de programas sociales es un delito? No lo sé, nunca se los he consultado. ¿Saben en la Suprema Corte que recibir aportaciones sin declarar es un delito? Por supuesto que lo deben saber, pero nunca se los he consultado.
¿Usted ha recibido aportaciones? Nunca. ¿Ni pidió? No. Seguro ya leyó la guía ética para la nueva transformación. La conozco. ¿Qué sabe la justicia del perdón? No hay perdón en la justicia. La justicia es una y nada más. ¿Ha sentido el hambre, ministra? No. ¿Le han desaparecido a un hijo? No. ¿Han cercenado a un familiar? No. Afortunadamente. ¿La han violado? No. ¿La han despojado de sus tierras o ejidos? No. ¿O le han robado su patrimonio? No. Este es el país que somos. Este es un país que estamos en plena recuperación y es un país en la que trabajamos todos juntos día a día. Este es el gobierno de la Cuarta Transformación. Es un gobierno de mexicanos y somos grandes mexicanos todos. Siguen desapareciendo más personas. Tenemos que terminar con ello. Es gravísimo. Hay más feminismo. Una lucha pendiente. Lamentablemente hay más de 10 mujeres que mueren todos los días violentadas y eso no puede suceder más. Alto a la violencia contra las mujeres. ¿La política se judicializa? Cuando no se ponen de acuerdo acuden a tribunales. ¿Hay argumentos sólidos del derecho para enjuiciar al expresidente Peña Nieto? No lo sé. No conozco las carpetas de investigación. No me toca. ¿No es eso una falacia? No. ¿Se juzgará a los expresidentes? Es un tema que decidirá la Fiscalía General. ¿Por traición a la patria? También le toca a la Fiscalía. ¿Eso no es una falacia? No. ¿Y qué es eso, traicionar a la patria? Bueno, pues traicionar a la patria está establecido en la Constitución y eso no le toca resolverlo en este momento al Poder Judicial. ¿Vienen por Videgaray? No lo sé. ¿Hay argumentos jurídicos sólidos ahí? Es un tema que corresponde a otro poder. ¿La absolución del culpable es la condena del juez? No. ¿El general Cienfuegos es inocente? No lo sé. Sin embargo, tengo un respeto por los militares. Así quedará. Le tocará a la Fiscalía determinar lo conducente. ¿No pactó con el crimen? No lo sé. Y no lo creo. ¿Ya perdimos contra el crimen organizado? Definitivamente no. Hay una lucha todos los días por parte de las autoridades competentes. ¿El presidente debe negociar? El presidente no debe negociar. ¿Dónde está el Mayo Zambada? No sé. ¿Y Ovidio? Tampoco. ¿Ya lo buscaron en la corte? En la corte no está. Nos vamos. ¿Alguna advertencia? Mantener ese respeto y que nuestra actuación, y fundamentalmente la mía, sea analizada por las sentencias y decisiones que emito todos los días.